Buenas y celestes días, tardes, noches, familia celtista. Bienvenidos a la entrevista a Jacobo Uceta. Entrevista muy especial en el podcast porque es una de las grandes voces del celtismo. Y la verdad es que yo, a título personal, estoy encantado de tenerlo por aquí. Hola Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a vosotros, claro que sí. Bueno, pues lo primero es quiero que nos cuentes un poco cómo fueron tus inicios en esto del periodismo. ¿Cómo empezaste tú? Bueno, pues a ver, esto es vocacional. Yo empecé pues muy fácil en mi casa. Había radios por todas partes. A mi padre y a mi madre le gustaba mucho la radio y eso, había las radios de estas, los transistores de estos pequeñitos, había lo típico, una en el baño, en las habitaciones y escuchando los partidos. Era una época, obviamente, cuando yo era un niño en la que no se retransmitían muchos partidos. A lo mejor se retransmitía uno cada jornada y yo recuerdo, pues por ejemplo, que no te quedaba otra que escuchar las grandes remontadas del Madrid, de aquel famoso, pues por la radio, porque no se daba o no se televisaban esos partidos, temas de derechos, a lo mejor los retransmitían después en diferido y bueno, pues la radio formaba parte, ¿no? El propio baloncesto. No había posibilidad de acceder a los partidos de la Copa de Europa, por poner un ejemplo, del Barcelona o del Real Madrid, y lo retransmitían en directo. Había carruseles de baloncesto, ¿no?, en todas las radios, y eso también era una forma de atraerte, y yo creo que ya no solamente el deporte, pero bueno, sí formó parte de mi banda sonora, ¿no? Es decir, el deporte estaba muy ligado a la radio, porque era la forma de acceder en aquellos momentos, no es como ahora, ¿no?, que acaban de marcar un gol en la segunda división holandesa y ya está a los 2 segundos colgado el gol por la propia televisión holandesa en su cuenta de Twitter diciendo, pues mira lo que ha pasado, ¿no? No había esa inmediatez y la inmediatez era la radio y eso, bueno, pues te va marcando. A mí me marcó desde muy pequeño y eso se lo debo a mis padres eternamente, que ya no están, y bueno, pues se lo debo y gratitud plena. Y a partir de ahí empezó la vocación. Después lo canalicé en poder estudiarlo, pues también se lo debo agradecer a ellos. Y a partir de ahí, bueno, pues tener la suerte de haber podido empezar a trabajar en Radio Vigo y aquí sigo, ¿no? Desde que empecé, ya han pasado unos cuantos años y aquí estoy. Ujú. Además de hacer tu fútbol, de narrar partidos de fútbol, también estás en los servicios informativos de Cadena Ser. Sí, aquí, a ver, desde que entré, a mí me lo dejaron muy claro, ¿no? Que aquí hacíamos de todo, un poco de todo. Hacemos informativos, yo hago el magazine, el Hoy por Hoy Vigo, eh, hacemos los deportes, o sea, un poco ese 4x4 que la verdad es que es muy gratificante. O sea, es gratificante, por un lado, puedes decir, bueno, pues no me dedico solo al deporte y eso también es un hándicap. No, al revés. A mí me parece muy gratificante pues poder entrevistar a escritores, a políticos, a directores de cine, a gente con los que además, a mí que me encanta, por ejemplo, la cultura o músicos, pues aprendo muchísimo de ellos, me gusta entrevistarles, pues con los políticos también, bueno, pues al final y el poder hacer un programa en el que hables de muchas cosas, entre ellas también deporte y fútbol, porque eso me apasiona, pero de otras cosas también, pues la verdad es que es gratificante. Fíjate, yo siempre digo que nuestra profesión es una cosa o es una profesión en la que todos los días son distintos, ¿no? Y ahora podemos estar hablando tú y yo y en mi móvil me está enviando alguien un mensaje y puede estar seguramente cambiando, no mi programa de mañana, porque bueno, mañana no toca, pero sí puede estar cambiando, ¿no? Y eso también lo hace, por un lado, un poco cansado o cansino, pero por otro lado es absolutamente maravilloso, ¿no? Eso de que cada día sea diferente, cada día tengas la oportunidad de entrevistar a gente diferente, bueno, pues sí, hacemos de todo, ¿no? Deportes por un lado, que eso desde el principio que llegué empecé ya a hacer deportes. Fíjate, te voy a decir una cosa, cuando empecé a hacer prácticas, que estaba en primero de carrera, ese verano fue el famoso verano de los avales del Celta y el descenso del Celta y del Sevilla a Sí, Segunda B. sí. Eso fue lo primero que me comí yo, nada más llegar a la radio. Imagínate, salíamos a las 2 de la madrugada de Balaídos, volvíamos a entrar a las 7 de la mañana, porque claro, o sea, imagínate lo que supuso. No, no, señores, el Celta y el Sevilla están en Segunda B, o sea, de primera a Segunda B. Aquello, la ciudad era una revolución, entrevistas, bueno, pues de todo, y aquello fue un punto importante para decir, ¡boom! Así empieza esto, ¿no? Pero sí, hacemos un poco de todo.
¿Cómo surgió Área de Juego en Localia o en Televigo? Bueno, pues cuando empezó Localia y cuando empezó el programa, pues también había que tener esa parte deportiva, ¿no? Y primero estuvieron otros compañeros, eh, José Luis Barreiro, yo creo que estuvo también Jesús López, estuvo una temporada incluso Ana Guantes, Antonio Saborío hizo algún tramo y después, bueno, pues me llegó la oportunidad y fíjate, antes llegó a ser de 1 hora y media, ¿no? Eran otros tiempos y yo siempre digo que a veces se están perdiendo cosas muy interesantes. Era la oportunidad y era un Celta diferente en el que podías entrevistar a los jugadores, venían en directo allí, estaban con nosotros, pues a lo mejor de esa 1 hora y media dedicabas media hora al jugador, después tenías una tertulia y la otra media hora la dedicabas a hablar de otro deporte, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, que a mí a veces me da mucha rabia que los jugadores o jugadores que puedan ir por la calle y que no se les conozca, porque prácticamente no tienen interactuación o que se van del Celta y la gente no sabe prácticamente nada de ellos, porque ahora los clubes se han blindado más, ¿no? No concedemos entrevistas, el que ha hablado en rueda de prensa no, el que está lesionado no, el que tal. Y yo recuerdo, por ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos. Entrevistamos a Diego Costa cuando estuvo en el Celta y yo siempre digo que fue una de las entrevistas más curiosas, ¿no? Porque él nos contó su vida y estuvo allí, estuvimos con Irinei también, por ponerte dos, ¿no? Y entonces, claro, cuando te cuenta que con 12 años se va de su casa en un pequeño pueblo, una pequeña ciudad como es Lagarto, a Sao Paulo para ganarse la vida y para ser futbolista, pero que sus padres no tenían posibilidades económicas y que eso le lleva pues incluso a trabajar en la estiva en el puerto. Imagínate un niño trabajando en el puerto para ganarse un dinero y poder pagar la pensión. Claro, cuando veías a el Diego Costa que vino con 18 años lo entendías y dices, joder, es que con 18 años lo normal es ver un crío pues imberbe, que no tenga, y con 18 años tenía 3 carreras hechas y 3 milis Diego Costa, ¿no? Y eso te lo permitió el entrevistarle, el poder hablar con ellos, pues en la época, por ejemplo, de los rusos, que también había, que ahí era cuando empecé yo a hacer prácticas, había más acceso a ellos y era un Celta de Champions. Yo me acuerdo de entrevistar a Boban, que es una de estas personas que mereció la pena conocer en la trayectoria futbolística. Maciño, que bueno, Maciño, la única cosa que te decía es, yo a las 10 me meto en cama, si me quieren meter en el larguero que me graben, y si me quieres meter tú a la 1, pues bien, pero yo a las 10 me meto en cama, es cierto, era muy... Y bueno, yo creo que ahora eso se está perdiendo, y permíteme que te hable de esto porque me acordé ahora cuando estábamos hablando de área de juego, y bueno, pues empezó ahí, ya llevamos unos cuantos años todos los lunes, que yo siempre les digo, ahora que vienen al estudio Moncho Carnero y Xaime Escudeiro, que son dos símbolos del celtismo, y que está Clemente Garrido, el compañero del Diario AS, y está Alberto Bravo del Desmarque Celta, yo siempre les digo, joder, qué gratificante sería un programa en el que tengas el descenso a 10 puntos o 15 puntos o 20 puntos y estés hablando de otras cosas, ¿no? Yo ese es mi sueño, fíjate, el tener una temporada tranquila, estamos a tiempo y ojalá sea así, pero yo creo que lo necesita el celtismo, ¿no? Y tú lo vives y tú lo palpas, tranquilidad, normalidad. Es cierto que estar en primera es un premio y hay que reconocerlo, pero un poquito de tranquilidad. Yo recuerdo, mira, te voy a poner una frase que me dijo un día el Toto Berizzo cuando estaba entrenando al Celta y había ganado el Celta en Riazor. Veníamos de Krasnodar, de eliminar al Krasnodar, y de repente llegamos a Riazor, pero el domingo siguiente con muy poquito tiempo. O sea, el equipo no había descansado prácticamente y gana en Riazor. Y estábamos a 15 o 16, o creo que 17 puntos del descenso. Y me dice el Toto Berizzo en Riazor, no te acostumbres a esto, que esto no es lo habitual, esto de estar con el descenso a 17 puntos, esto no... Y es verdad, ¿no? Y yo ahora muchas veces le doy vueltas y digo, ostras, no lo valoramos, no por el Toto, sino ese momento, ese contexto, sí. Y ahora cómo lo echamos de menos, ¿no? Eso de no estar pendiente como la semana pasada, esta semana, ¿no? Estar pendiente de que no gane el Cádiz, que no gane el Alavés, ostras, qué bien, bueno, va ganando el Español, que no... Y ya estar pendiente de los rivales, yo lo echo de menos, un poco desconectar, ¿no?
Yo te quiero preguntar por qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que quizás menos te gusta. Eh, si hablamos en general o de fútbol. En general, en general. En general, a ver, lo que menos me gusta es tener que hablar de, pues por ejemplo, tragedias, ¿no? Que nos ha tocado desde, pues el Prestige, que estaba sucediendo algo muy jodido para tu tierra, ¿no? Y lo estabas contando y veías la impotencia de los marineros y veías a gente llorar. O cuando te toca alguna catástrofe, ¿no? Yo me acuerdo del accidente de Porriño, de tren. Pues bueno, esos testimonios que tienes que hablar con ellos, que tener tacto y que es complicado, ¿no? O, pues la tragedia de Paramos en Tui, cuando hubo la explosión de ese almacén en el que había pirotecnia, ¿no? Y vas a hacer el programa allí y ves cómo están las casas, algunas de ellas desintegradas, y estás ahí con gente que tiene su casa y que de repente está lloviendo y te dice, es que no nos dejan acceder por seguridad, y es que está lloviendo en mi casa que no tiene el tejado porque lo ha reventado la deflagración, ¿no? La explosión. Esos son los momentos más jorobados, ¿no? Cuando estás entrevistando a gente que las está pasando canutas, yo creo que, bueno, pues hay ese lado humano, ese lado personal, que por un lado es bueno darles voz y ser su altavoz, pero por otro es jorobado estar hablando de esos temas que afectan tan directamente, ¿no? Y por otro lado, lo más gratificante, uno, es que es una profesión vocacional y eso es maravilloso. Dos, te voy a poner un ejemplo. Esta semana me vino una señora de 80 años o 70 y pico años, María Josefa, a la radio. Estaba con nuestro director general porque tenía la ilusión de venir allí, ¿no? Y de saludarme. Bueno, pues eso es lo más gratificante, lo que te llevas, porque la radio tiene una cosa que es maravillosa, que es que hacemos mucha compañía y muchas veces te sienten como alguien más, alguien con el que tú no hablas, pero parece que hablas todos los días conmigo, ¿no? Estás interactuando todos los días y eso hace que sea parte de su día a día, ¿no? Y eso es muy, muy gratificante, el ver y el saber que puedes echar una mano a la gente también en muchos temas. A mí eso me parece lo más gratificante. Y si es el fútbol, narrar al Celta, yo siempre dije, joder, narrar un título del Celta, ese es mi sueño, ¿no? Uf. Estuve cerca con el de la Cartuja y bueno, cuando íbamos 0-1 dije, ostras, si ya lo cumplo ahora, igual ya tengo que dejarlo, ¿no? Y no pudo ser. Eso fue lo mismo que cuando un amigo mío, Modesto, que tenía un bar aquí en Vigo, bueno, pues cuando fue el cambio de milenio y todo esto, me había regalado una botella de estas de lujo, tal, y yo le dije, ostras, esto yo no lo abro hasta que el Celta juegue la Champions. Joder, Lotina, en 2 años nos hace jugar la Champions y tuve que abrir esa botella. Pues mira, al final, pues lo diré, que quiero que tú y yo narremos y podemos estar disfrutando un título o una opción europea, pues bueno, oye, ¿por qué no? Yo sigo diciendo que si llegamos a haber eliminado al Manchester, y no es ganamos, chauvinismo, ni tirar para casa, ni decir somos la leche, somos el Celta, no. Ganamos, por cómo estaba el Celta, exacto, y por cómo estaba aquel Ajax, que era buenísimo, pero que era imberbe, que con Cilles, con Dolberg, con jugadores extraordinarios, pero yo sigo convencido que si el Celta llega a haber pasado en Old Trafford, hubiese ganado esa final de Estocolmo, sí. Uf, es que recordar esa jugada... sí, esa jugada... Vale mucho. La verdad es que sí. El gol de Fellaini que te hizo daño, ¿no? En una jugada, bueno, pues obviamente tiene esa virtud del Manchester, pero sí, yo recuerdo incluso una justo antes que tuvo Guidetti, que le dio mordida en el segundo palo, que estaba solo, ¿no? Y no pudo precisar el remate. Bueno, pues al final te faltó gol, hiciste todo lo posible para remontar, ver a Old Trafford aplaudirte, pues, y al propio Mourinho, ¿no? Que no suele ser muy habitual ahora que está en la Roma y yo soy seguidor de la Roma y lo sufro, ¿no? Bueno, es lo que toca. Pues ves que dices, joder, es que el propio Mourinho al acabar la rueda de prensa, como lo dijo, bueno, pues es de esas oportunidades que pasan pocas veces, ¿no? Porque llegar a semifinales es difícil, llegar a una final hubiese sido la leche, y yo creo que además era una final
muy igualada. Fíjate, el Manchester en una final, yo te diría que ni de broma hubiésemos podido ganar. Al Ajax de Ámsterdam yo creo que sí, que lo hubiésemos podido ganar. Ese hubiese sido mi sueño, me quedé en las semifinales. Gratificante, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo de esa misma etapa que fue preciosa, ¿no? Hay otras que son, a ver, la Champions, pues cuando sonó la musiquilla en el jam break del estadio de Brujas, en el debut del Celta en la Champions, yo no me lo creía, ¿no? Visto en perspectiva, yo pensé que nunca íbamos a ver al Celta en Champions, sinceramente. Y de ese año del 2017, cuando eliminamos al Genk y nos metimos en semifinales y rompimos ese techo, que fue el techo que tuve yo. O sea, yo en los partidos del Celta en Europa, pues yo viví esos el del Marsella, el Olympique de Marsella, etcétera, etcétera, el Lens, que te queda hasta las puertas de... Y siempre en cuartos, y siempre en cuartos. Y ese momento en el que llegas a las semifinales, y recuerdo compañeros que estaban ahí conmigo en Genk llorar, y recuerdo al Toto emocionado llorar, y recuerdo a muchos celtistas llorar ahí en la grada, y ese recuerdo me lo llevo siempre, ¿no? Y dices, vale, no jugamos la final, no la ganamos, pero ese momento de decir, ostras, se puede romper el techo de cristal de los cuartos de final, eso es muy gratificante, el narrar victorias del Celta en el Camp Nou, o en el Bernabéu o tal, eso... Yo que soy celtista, es que no me puede hacer más ilusión. A mí quizás me dolió más la eliminatoria de Mendizorroza, ya que era un equipo que a priori era recién ascendido, se le podía ganar, en Liga se le ganó con un gol de Radoya en el 89, y a mí Sí. la verdad es que me dolió muchísimo esa eliminatoria, porque en casa, no sé si te acuerdas, supongo que sí, de que... Paró Pacheco Sí, 5, 6, 7. Sí, hubo un incluso un palo. palo, sí, sí, claro. Mm. Y después en la vuelta, incluso otro palo de Yago Aspas, una parada de Pacheco. Y Y el claro, taco de Yago que la salva Pacheco, sí, sí. claro, y que te marquen después en el 78 de partido, pues a mí, vamos, Sí, me pareció horrible esa noche. Acabó el partido y me fui a la cama a llorar porque estaba desconsolado. Yo soy del 2002. sí, Mi mayor decepción que me llevé con el Celta fue los penaltis de Granada. Y sí, claro. Es que claro, eso, yo que lo viví allí fue muy fastidiado. Sobre todo porque yo siempre digo, ¿no? Y lo hablábamos antes fuera de antena, ostras, es que la segunda división es, y lo vivimos muchos años, ¿no? Es muy dura. Son 42 etapas, o sea, son 40, como dice Fernando Vázquez, son 42 etapas en las que como mínimo pasas 3 crisis. Si superas esas 3 pájaras, no hay problema, pero el problema es que la paciencia no siempre permite que pases esas 3 pájaras, ¿no? Y acaban echando al entrenador porque pensaban que tenían que ir primero, porque tal. Y aquel fue el primer momento en el que de repente vimos, ostras, estás en el playoff, te metiste en el playoff. Fue como aquello que habías intentado durante varios años, que veías que era imposible y que no, y que era todo el rato, bueno, si ganamos un par de partidos nos enganchamos a la lucha y veías que no había forma. Yo creo que fue muy duro, pero también es cierto que sirvió para cambiar el chip. O sea, es un poco lo de Genk, lo que te decía. Que Sir Paco Herrera nos metiese en el playoff sirvió para demostrarnos que era posible, ¿no? Que era posible ascender, y eso yo creo que es importante, ¿no? Y el equipo se mentalizó, una vez que llegas, puedes, vale, pues ya está. Si no es este año, es el siguiente. Y eso es muy importante, ¿no? Que el equipo tuviese esa mentalidad, que, por ponerte un ejemplo, Fernando lo consiguió. Fernando Vázquez, bajo un equipo de Champions, que no es... O sea, imagínate un vestuario de Champions, ¿no? Y coger ese vestuario y decirle, mira, ahora vas a salir a jugar. Recuerdo el primer partido fue en el Estadio Juegos del Mediterráneo contra el Almería. Y ahora te vas a mentalizar, te vas a motivar y vas a jugarme a las 12 de la mañana en Almería a 35 grados, casi sin tele, sin impacto mediático. Tú que eres un jugador de Champions. Y eso es muy difícil. Y Fernando lo logró, ¿no? Logró cambiar el chip y que el equipo ascendiese. Y Paco Herrera fue capaz de eso también, ¿no? Y yo creo que el Toto, ya siguiendo con los mismos ejemplos, fue el entrenador que nos dijo, oye, ¿cuántos años lleváis sin ir a Europa? 10. Sí se puede ir a Europa. Oye, ¿cuántos años lleváis sin jugar unas semis de Copa del Rey? Muchísimo. Pues sí se puede jugar unas semifinales, sí se puede romper ese techo de cristal
de cuartos de final. Esa mentalidad yo creo que es muy importante, que obviamente es como todo, ¿no? Todas las etapas tienen lo bueno y lo malo, y yo estoy deseando que ojalá sea el Chacho el que toque la tecla y que una vez que se estabilice, yo creo que necesitamos una temporada o dos de tranquilidad, de calma, de estar de décimo para arriba, pero desde el principio, no estar en descenso hasta diciembre con el entrenador cuestionado, después que remontas porque, vale, te viene Orbelín Pineda, te fichas un delantero, fichas a un central y la cosa funciona. No, necesitamos 2 temporadas de tranquilidad y después, si se siguen haciendo las cosas bien en lo económico y se hace una apuesta un poquito mayor en lo deportivo, ser una Real Sociedad, ¿no? Un equipo que puede estar ahí enganchándose a la lucha por Europa, que es difícil, pero yo aspiro a eso, yo sé a lo que aspiro. Con la misma fórmula a lo mejor de la Real Sociedad, que lo entendieron muy bien Eusebio y Juan Carlos Andrés, ¿no? El entrenador vigués. Jugadores de Zubieta, pero también refuerzos importantes. Fíjate la Real. Portu sonó para aquí, Silva sonó para aquí. Jugadores que te dan un plus de calidad, Januzaj, etcétera, etcétera, y que son muy importantes. Los tienen, más Zubieta, Europa. Sí. En continuidad de lo que acabas de comentar, ¿no? Del Toto Berizzo, hay unas declaraciones del Toto antes, creo que del partido contra el Manchester, no sé si fue contra el Manchester o qué partido había sido europeo, que había comentado que cuando derribemos la puerta se conseguirá ese tan ansiado título. ¿Tú crees que eso sucederá? Sí. A ver, mira, yo soy de la época, si te das cuenta, por ejemplo, te pongo el ejemplo ya que hablábamos antes del básquet, y a mí me encantaba el básquet. La mejor generación de jugadores del Barcelona se quedó sin la Euroliga, o sin la Copa de Europa por aquel entonces. Los Epi, Sibilio, Solozábal, jugaron finales, las perdían. Era un poco, te comías la cabeza y llegabas a la final y de repente te dabas cuenta que no eras capaz de ganar. Y cuando el equipo estaba en el mejor momento posible, ostras, la yugoplástica, fuera. Y esa generación no gana la Copa de Europa. En fútbol, el Barça, hasta el 92 no gana la Copa de Europa. Sí, había tenido otras opciones, había tenido otras posibilidades. Joder, te toca una final contra el Steaua de Bucarest en Sevilla, ¿cómo no vas a ganar? Un poco lo del Alavés y del Celta, ¿no? Y de repente no ganas esa final, la palmas en los penaltis y te sigues comiendo la cabeza y ves que no. Eso es lo que le pasa al Celta. Al Celta le pasa, y yo creo que vivimos también. Mira, hay una cosa que a mí me molestaba de, por ejemplo, Víctor Fernández, que era que cuando el Celta tenía que dar ese paso más, era, señores, somos el Celta, ¿no? Como diciendo, oye, damos lo que damos y tal, ¿no? Y yo creo que en esa ocasión, con la mentalidad de jugadores como Mostovoy y Maciño, que fueron los que le cambiaron la mentalidad al club, se perdió alguna oportunidad de oro. Yo no sé si por luchar para la Liga, como dijo Lendoiro hace un par de semanas, pero es que yo creo que había dinamita, ¿no? Y a lo mejor faltó ambición. Eso de derribar la puerta yo creo que va a suceder. Tiene que ir acompañado de muchas cosas, es decir, lo que estamos viviendo ahora. Yago no ha arrancado bien la temporada. Yo a Yago no le puedo pedir nada, solo puedo estar eternamente agradecido porque nos ha salvado, entre otras cosas, los 3 últimos años. Porque ha sido fundamental para meter al Celta en Europa, porque ha sido fundamental para que el Celta se metiese en unas semifinales europeas. Yo no le puedo pedir más. Yo le puedo pedir a los compañeros que ahora que Yago pueda estar un pelín más bajo, que ayuden. Es decir, el otro día Solskjaer hace unas declaraciones y dice, volveremos a ver al Cristiano Ronaldo de siempre, ¿no? Yo estoy tranquilo. Joder, tú analizas eso y dices, esto es Coudet hablando de Yago, pero mientras Cristiano no coja su ritmo y Cristiano no sea el Cristiano o pueda ser decisivo, el resto de los jugadores tiene que tirar del carro. No podemos estar en ese contexto. Yo creo que es muy importante llegar a una final. Yo creo que eso es fundamental, pero yo prefiero, antes de llegar a una final, ahora por ejemplo que estás viendo cómo está jugando en Europa la Real y puede rotar porque tiene equipo, lo del Sevilla es pornográfico, el equipo que tiene el Sevilla, o sea, es una barbaridad, yo no pido eso ni mucho menos, pero sí es cierto que el entrenador que sea el Chacho o sea otro que pueda venir, sea el Berizzo más adelante si vuelve o Diego Martínez o el que sea,
un poquito más de fondo de armario es fundamental, ¿no? Yo creo que sí, acabará llegando el momento en el que se rompa ese techo, tío. Mira, por ejemplo, acuérdate con Víctor Fernández, no pasábamos de la UEFA, ¿no? Y era como vamos a ir a la Champions. Y viene un señor de Meñaca con gorra y chándal y con su estilo. Oye, cada uno tiene su estilo. Yo no critico a unos ni otros. Yo sé el que me gusta a mí, pero yo no critico ningún estilo. Y Lotina, que era un tipo absolutamente honesto, bueno, pues con sus armas mete al Celta en la Champions y consigue algo que no había conseguido, por ejemplo, ni Javier Ureta ni Víctor Fernández en las temporadas anteriores. Chapó para ellos, que hicieron un trabajo extraordinario, pero lo consigue en una mezcla de ambición y decir, oye, ¿y por qué no? Vale, pues a lo mejor hay que ir al Bernabéu a empatar para intentar conseguir ese puntazo en vez de palmar este partido, ¿no? Y yo creo que acabaremos consiguiéndolo, si bien es cierto que es importante que sea el Chacho o sea cualquier otro técnico, se le den herramientas para intentar conseguirlo. Yo creo que hay que empezar ya a buscar el relevo para Yago, el relevo para o la alternativa a Santi Mina, el relevo para Hugo Mayo lo tenemos, que es Sergio Carreira. Para mí, en estos momentos, Sergio Carreira es de los mejores laterales de España. Sí, sí. Pero es que no tengo ninguna duda, que no es porque sea de aquí, que no es porque sea del Celta. Es que fíjate un detalle, a Luis de la Fuente le encantaba Sergio Carreira. Ya el año pasado, que a mí me tocó hacer el europeo sub-20 o sub-21 de Eslovenia, y Hungría, no lo convocó porque jugaba en segunda B. Si llega a estar jugando en segunda, Sergio Carreira ya hubiese jugado el año pasado esa fase final, esas dos fases previas del europeo de Eslovenia y de Hungría. Llega al Mirandés y ya está en la selección. Tienes relevo ahí, tienes a José Fontán, tienes jugadores interesantes como Gabri Veiga. Es cierto que todos tienen que tener un proceso, una fase de adaptación. Intenta aprovechar eso, pero también dota al entrenador de herramientas suficientes. Yo sigo diciendo, por ejemplo, y no me enrollo más, que yo ya sabes que me pongo a hablar y no paro, pero fíjate, ves a los Osasuna y tú poder sacar desde el banquillo, como le ha pasado a Yagoba en algunos partidos, al Chimi Ávila y ante Budimir, ostras, pues no está mal, ¿sabes? Tienes a Quique García también, claro. Claro, tienes a Quique García, tienes a Ontiveros, ya no te hablo de los extremos, yo hablo de solo los 9, ¿no? Y dices, el tener esas variantes te permite estar seguramente más tranquilo. El Rayo tiene... Andoni Iraola me encanta, a mí me parece que va a ser de los mejores entrenadores del fútbol español, ¿no? Ese bielsismo por ahora de los pobres, lo hizo en el Mirandés, que a mí me tocó hacer la Copa del Rey del Mirandés, que llega a semifinales, y lo está haciendo con el Rayo. El Rayo tiene 5 nueves, 5. Y dices, claro, es que le gusta el fútbol ofensivo. Tate, pues por eso. 5 tíos. Entonces, bueno, pues tienes 5 variantes para atacarle al rival. Y de repente la cosa no fluye porque Entequi o Alvarito están un poco espesos. Tengo a Radamel Falcao. Y eso es lo que yo creo que le falta al Celta. Aquello que decía Berizzo de competir es importante, ¿no? O sea, un tío que esté por detrás de Johnny, que a mí Johnny me encanta, para que Johnny no se duerma, un tío que esté por detrás de cada jugador, yo creo que eso le falta al Celta ahora mismo. Y lo echo de menos para dar ese paso, y yo creo que lo romperemos, acabaremos rompiendo esa puerta y acabaremos disfrutando. Hay que celebrar algo, ¿no? Si no, a ver, ya no nos acordamos de dónde se celebran. Hay que celebrar algo, sí, joder. Que la Intertoto es muy pequeñita. Yo te quiero preguntar por jugadores ya a título personal, por un jugador que a ti te gusta muchísimo, como es el Golden Boy, como lo llamas tú, Santi Mina, que ha empezado la temporada y las últimas entrevistas nos han dicho todos los invitados que está siendo de lo mejor del Celta en este inicio de temporada. Sí, Santi es que es el que está sosteniendo el equipo. Y Santi, yo creo que tiene una virtud, que es que se vacía en el campo, y eso el equipo lo necesita. Es cierto que no está acompañando el arranque de temporada al propio Santi. Fíjate, el año pasado acabó con los mismos números que con el Valencia Marcelino, ¿no? O sea, mejoró su mejor registro en primera. Y este año había empezado que yo digo, ostras, lo va a mejorar todavía, o sea, va a superar ese nivel. El problema que puede tener Santi Mina es que el equipo genera muy poco, y por ahora. Entonces, fíjate el otro día contra
en el partido contra el Sevilla, que en la primera parte solo hay ese tiro de Denis Suárez en una jugada personal, ¿no? El resto son centros a los que no le podemos pedir a Santi Mina que ahora también se convierta en un delantero que va de cabeza bien, porque no es su virtud, no es su fuerte, ¿no? Y yo estoy deseoso de ver a Santi Mina con Thiago Gallardo, los dos juntos. Es decir, la fórmula que utilizamos a la desesperada en los últimos minutos, colgando el balón, a mí me gustaría ver a Santi Mina con más libertad, porque están los centrales preocupados de fijar a Gallardo. Y yo creo que ahí, a lo mejor un día, que esperemos que pruebe, porque algo tendrá que cambiar el entrenador, pueda seguir explotando. Él tiene gol, que es lo que tiene, lucha como un bestia, y yo creo que lo que necesita también muchas veces es, bueno, pues si la principal virtud de Santi Mina es el espacio, esa en carrera al espacio, si el fútbol del Celta es demasiado horizontal, demasiado plano y demasiado lento, a Santi lo estamos mermando mucho en esa capacidad. Mira, la jugada del otro día, ¿no? Nolito recupera, se la da a Yago, y Yago abre a Santi y solo delante del portero. Tiene esa virtud para hacerse huecos, ¿no? Necesita que haya más velocidad en el juego, en la acción, y ahí se nota mucho, por ejemplo, que echamos de menos aquellas cabalgadas de Yago que acababan rompiéndole a los jugadores del Huesca, ¿no? Aquella carrera infernal, y ahora estamos viendo que lo echamos de menos, y sobre todo Santi Mina es el que más echa de menos eso, ¿no? Yo del Chacho últimamente echo un poco de menos que haga alguna permuta, que cambie un poco el estilo. Bueno, el estilo no, porque al final el Chacho es fiel al estilo, no al chachismo. Yo, por ejemplo, me gustaría que también que introdujese más a un jugador que me gusta mucho como Augusto Solari. Me parece un jugador que es muy claro, que no se lía, que pone centros, que siempre busca terminar la jugada de la forma más fácil posible para él. Otro jugador que me gusta mucho es Kevin, que bueno, tiene a Aguayo por delante y es complicado que entre en dinámica de titular. Pero hay jugadores en el plantel para poder hacer un buen fútbol. Javi Galán a mí me parece que está siendo también uno de los mejores jugadores este inicio de temporada. Matías Izturo, que yo ya no me acordaba de cuando jugaba en el Celta B, pero me parece un portero increíble. Hay miembros para hacer un buen equipo, pero aún falta darles con esa tecla que hace falta para repetir, para emular lo de la pasada temporada. Claro, es que cuando empiezas mal ya hay dudas. Sí. O sea el Celta, sea el Granada, sea el Getafe, sea el Levante, sea el Alavés. O sea, tú analizas todos los equipos que también se están autodiagnosticando, ¿no? Es que nos falta esto, es que tal, y de repente ves a los Osasuna disparado, o al Rayo, por ejemplo, empezando con tantos puntos, que el año pasado, si te acuerdas, el Granada empezó igual, ¿no? De Diego Martínez. Habían jugado la previa de Europa League, había empezado como un tiro, y esto es muy largo, ¿no? Es cierto. Pero yo también echo de menos, mira, el ejemplo del otro día, ¿no? Yo ya te digo, el Sevilla es que le faltaban jugadores como el Papu Gómez, como Koundé, como Diego Carlos, como Nesiri, y fíjate lo que te sacan desde el banquillo, ¿no? Y fíjate lo que tenía en el banquillo, que sin usar. Yo no sé que no tienes eso, sé que el Chacho no tiene eso, pero yo estoy de acuerdo. Yo soy partidario, incluso, de que pueda haber cambios para que los jugadores no se acomoden. Apuntabas tú el nombre de Augusto Solari. Bueno, pues dale la titularidad a Augusto. Que no sea solo un revulsivo, que no sea él el que tiene que jugar 20 minutos, que además se da la circunstancia que, fíjate, salvo el día del Levante y el día de Granada no, porque fue el minuto 95, es que el Celta no ha estado, claro, no ha estado por delante en ningún momento del marcador. Entonces entras a gestionar unos partidos, imagínate cómo son, ¿no? O sea, no tienes esa cosa de decir, ostras, bueno, voy ganando 0-1 o 2-0 y ahora salgo a jugar con espacios, con el rival abierto. Imagínate, bueno, pues lo que vivimos el año pasado con el Cádiz, con el Elche en Vigo, partidos que se rompen porque tú le marcas el gol temprano y ellos no son capaces. Pues yo te ponía el ejemplo de Thiago Gallardo, ¿no? Pero incluso para ver esa posibilidad de jugar Thiago, Santi Mina y por qué no con Yago Aspas, ¿no? O sea, los tres, Yago a lo mejor caído a banda. Acuérdate que con el Chacho hubo una época que también jugaba pegado a banda. Lo de Solari también, Kevin, el otro día Edu, bueno, pues salió Edu y no desmereció ni mucho menos, al revés, le dio más velocidad y agresividad. Es cierto, pues oye, que pagó el
el despiste del partido del Athletic, pero físicamente es el mejor central que tenemos, con diferencia. Y esos cambios yo creo que son positivos, ¿no? Te apuntabas lo de Galán. Yo echo de menos un lateral suplente para apretarle a Galán, y eso es bueno para Galán y es bueno para el Celta. Lo mismo de Johnny, o sea, y el Toto lo decía, Johnny, o al Toto Johnny le volvía loco, pero él era consciente de que necesitaba algo para hacerle competencia. Yo creo que la competencia es muy buena porque provoca precisamente que todos se puedan poner las pilas. Caramba, ha vuelto Ansu Fati y ha mejorado un poco el juego de algunos futbolistas del ataque del Barça. Pues normal, eso está claro. Y yo echo de menos que haya esas alternativas o que las utilice. Por ejemplo, Okay. ¿Tú entiendes que Okay no juegue? No, es que lo quisieron vender y no se fue, y a ver si en el mercado de enero. Aprovéchalo. Yo lo utilizaría. Además se puede revalorizar, claro. Claro, pero es que aparte, físicamente, el Celta no tiene un jugador, salvo Tapia, pero Tapia este año ha arrancado como ha arrancado, pero de las características físicas de Okay no tenemos ninguno. No. Y lo tienes ahí, utilízalo, y después, oye, si en enero lo quieres vender porque quieres traer a un mediocentro de tal, véndelo, pero aprovéchalo ahora. Es que, fíjate un detalle, analízalo. Cervi, la altura, Galán, Denis no va de cabeza. Hugo tampoco es un jugador alto, Tapia no es alto, Beltrán no es alto. Es decir, estamos hablando de que es un equipo con un déficit de altura muy importante. Y hablo del balón parado en ataque y en defensa. El día de Elche, Thiago Gallardo tiene un tiro al palo de cabeza. El día del Elche, el que toca y hace segunda jugada dentro del área para que Yago marque, aunque llega a la jugada famosa de la mano, es Okay. Esa altura, esa alternativa que te da también Okay, al margen del juego que te da, oye, aprovéchalo, úsalo, y después en enero ya veremos si sigue o no sigue. Dale por lo menos un par de partidos, y si, oye, pues si no está implicado, si te toma el pelo, lo que sea, fuera. Pero es lo que dices tú, aprovecha los recursos. Solari, a mí me parece que es el jugador que más gana línea de fondo en el Celta, sin duda, porque Bryce es recorte hacia adentro, porque entra desde la derecha. Nolito cada vez le cuesta más ganar línea de fondo y busca asociarse en la frontal del área. Es el ganador de línea de fondo que tenemos. Yo echo de menos ahí, cuando llegas a línea de fondo, que Hugo Mayo se está hartando a ganar línea de fondo, un rematador de cabeza. Claro, teníamos a Maxi, ahora no lo tenemos. Fíjate la de veces que llegamos, cómo flotan los rivales a Hugo Mayo, porque saben que no hacen daño, y con ese sistema que nos están haciendo todos, ¿no? El antichacho, como digo yo, que son los tres centrales. Claro, Santi Mina intentando rematar un centro de Hugo Mayo entre tres centrales del Sevilla, o tres centrales del Cádiz, o tres centrales del Elche, o tal, pues es muy complicado, y es un poco lo que está lastrando. Hay que probar, coincido contigo, tío, hay que probar cosas nuevas, ¿no? El otro día hablando con Yago Iglesias, el ex entrenador del Compostela. Sí, extraordinario entrenador. A mí me parece uno de los entrenadores con más futuro que hay. Nos comentaba que Nolito está jugando mucho en una posición que no es la suya, está jugando interior. Quizás se echa un poco de menos esos extremos largos, ¿no? Que llegan a línea de fondo y que pongan centros, como te hablaba de Solari. Cervi, que es de quien te quiero preguntar, se está debatiendo mucho en el celtismo sobre su rendimiento. Marcó el gol en el Bernabéu, pero es verdad que se le pide un poquito más. Costó 4,5 millones, variables, procedente del Benfica. Es un jugador que en Argentina, a mí, bueno, tengo visto algunos partidos de Rosario Central y es un jugador que me gusta y que tiene cualidades para poder hacer una buena temporada en el Celta. ¿Qué te parece a ti, Franco Cervi? El del Celta no lo sé. Eso ahora mismo no lo sé. A ver, tampoco en el Benfica estaba siendo muy regular. El de Rosario, aquel que le llamaban el nuevo Messi, pues claro, estaba a un nivel elevadísimo. De hecho, es cuando el Chacho lo quiere fichar para Racing de Avellaneda y no pueden ficharlo por tema económico, pero ya se interesó por él. Pero a mí me parece hasta el momento una incógnita. Sobre todo una incógnita porque cuando... A ver, Nolito, si tú lo analizas fríamente,
la entrega de un jugador como Nolito es absolutamente gratificante para mí personalmente. Sí, a mí también, ¿no? para mí también. Es decir, o sea, 34 años y el tío, en ese sistema en el que, como bien decía Yago, pues cada vez está más alejado del ataque y haciendo muchísimas coberturas al lateral, haciendo pues diagonales muy largas para ayudar en defensa y después iniciar las contras. Ostras, tú ves que se vacía, tú ves que llega al minuto 60, pero vamos, cascado, porque es que está haciendo un esfuerzo brutal y el otro día o en los partidos anteriores sale Cervi a un ritmo completamente lento, cansino, como si estuviese en otro partido, ¿no? Y dices, ostras, no, es que esto no nos lo podemos permitir. O sea, el momento en remor, soy muy bueno y ya está, y dádmela, que no, que el fútbol es otra cosa. O sea, es que hoy en día, si te das cuenta, el fútbol está cambiando muchísimo. Estamos viendo cómo el Barcelona, obviamente con la crisis que tiene, pero el Barcelona está gestionando el 1-0 contra el Dinamo de Kiev. El Paris Saint-Germain, que tiene el mejor ataque de la historia o del mundo, apenas es capaz de ganar por una contra y un penalti, ¿no? Un penalti dudoso, por cierto, el otro día en el partido del Paris Saint-Germain. Pero hay pocos ejemplos, salvo el Bayern, ¿no?, que está jugando a ese nivel, o el City, pero no siempre. El fútbol cada vez está más igualado. Entonces, cuando el fútbol está tan igualado, el banquillo está decidiendo. Y el ritmo, ahora que es un fútbol de 5 cambios, vamos a ver cuánto dura, tú no puedes salir al trote en un partido. ¿Tienes mucha calidad? Sí. El otro día nos deja el detalle del recorte y el disparo desde la frontal. Bien. Pero es que hay que partirse la cara, porque es que si no te la pinta cualquiera. Tú analiza el Elche, que te sale con el Pipa Benedetto y Lucas Pérez arriba. Sí. Que Lucas Pérez, a mí es un jugador que me gustó en su día mucho y que no nos olvidemos que jugó en el Arsenal. El Pipa Benedetto, ostras, es el Pipa Benedetto, pero tienes a Lucas Boyé, que es un jugador para ser una segunda o tercera alternativa interesante, y Javier Pastore en el Elche. Todos tienen. En el campo hay que demostrarlo. Y Cervi, hasta el momento, me dices, ¿se puede llegar a parecer algo al de Rosario? Ojalá. Pero tiene que poner mucho más de su parte. Es decir, yo creo que no es titular, entre otras cosas, porque no está dando el rendimiento en los entrenamientos, el rendimiento necesario para que el Chacho, que es argentino, que lo conoce, diga, ostras, tío, tú tienes que jugar. Si Nolito sigue jugando por delante de él, Nolito que lleva 0 goles, 0 asistencias por ahora. Pero su rendimiento y su honestidad en el campo está siendo infinitamente superior a la de Cervi. A mí, por un lado, me preocupa, oye, chapó por Nolito, pero que se ponga las pilas Cervi, porque como bien apuntabas, que son casi 6 kilos, ¿no? 4,5 más variables conseguibles. Ostras, en un equipo como el Celta, yo siempre decía que en Remor era nuestro Dembélé, ¿no? O nuestro Coutinho. No hables de Remor en este podcast. No, pero hay gente que es muy de Remor en este podcast. No hables de él. Están todos hablando de Remor. Pero me refiero en el aspecto económico, ¿no? Bueno, pues no está jugando en el Carabao Rook. El pobre está jugando menos que Agustín Pantoja en los Lakers. O sea, imagínate. A ver, nos ha costado 6 kilos. Tío, el Celta ha hecho un esfuerzo económico por ti. Necesitamos verte más, y más ahora, lo que decía antes. Mira, el que tienes ahí, que es el que nos ha dado todo, Yago. Ostras, a Yago acabará llegando, acabará volviendo, y todos lo conocemos. Pero el otro día es que te está dando señales de necesito vuestra ayuda. Ostras, Cervi. Contra el Sevilla, cómete el campo, muerde el campo. Mira, Thiago Gallardo será limitado, pero el tipo se vacía en el campo, se parte la cara, oye, dará lo que da, no sé, hay que verlo de cara también, ¿no? Es justo, o sería justo evaluarlo y darle tal. Pero Cervi tiene que dar un paso al frente, y Cervi tiene que dar mucho más, muchísimo más, porque el taconazo fue precioso, pero no se puede vivir de un taconazo, ¿eh? Uh-huh. En un equipo como el Celta necesitamos que arrimen el hombro todos. Uh-huh. Te quiero preguntar por la parcela defensiva, porque el último partido de Aidú me gustó muchísimo. Es un central que valió sus 8 kilos, procedente del Genk hace 2 veranos. Y hay un central que a mí no me está gustando absolutamente nada, que me gusta
como futbolista, pero actualmente me parece que está a un nivel muy inferior al de cuando llegó en el invierno de 2020. Jason Murillo, que me está dando muchísimas dudas, me está dejando muchísimas dudas. Incluso apostaría por una defensa por Araujo y Aidú. Y eso que Murillo te da la experiencia y te da la jerarquía en el centro de la zaga. Pero a mí es que Murillo me está recordando algunas cabraladas que hacía Gustavo Cabral por aquella época de Berizzo. ¿Sabes qué pasa también? Cuando ves el sistema del Celta, que juegas en teoría con 4-3-3, ¿no? Bueno, podría ser más o menos la definición. Tapia prácticamente es el que sostiene el centro del campo. Defensivamente Denis no aporta. Defensivamente Brais aporta poco también. Y arriba, es cierto que presionan, pero en ese momento en el que Yago no está al mismo nivel, no es el Yago que va a morder al portero, después al central, vuelve otra vez al portero, y Santi Mina, sí, se parte la cara, pero te está dando lo que da. Entonces, muchas veces, si te das cuenta cómo nos están marcando los goles los rivales, los dos del Atlético de Madrid, por ponerte un ejemplo en casa que tienes que llevar la iniciativa, los dos del Atlético de Madrid, el del Athletic Club de Bilbao, el segundo del Cádiz, el penalti del Cádiz, porque el primero fue una falta, son todos más o menos por el mismo patrón. Es decir, te pillan a contrapié en una pérdida o tras pérdida y te la penalizan porque uno, la defensa siempre está muy a contrapié, y dos, hay muy pocas ayudas. Y eso hace, acuérdate del partido del Bernabéu, sí. La diagonal de Modric, o sea, un Balón de Oro, que yo creo que nunca en su carrera deportiva tuvo una diagonal tan cómoda como esa, en la que no le perseguía a nadie y de repente, ostras, pero si me dejan, ostras, voy a tirar desde la frontal, sigue, y dice, no, pues sigo, y llega hasta el punto de penalti, casi desde el centro del campo sin que nadie le frene. Estamos pagando, obviamente que Tapia no es el Tapia del año pasado, porque era imposible aguantar eso, y viene de una lesión, Copa América, lesión sin pretemporada y lesión, imagínate, el cuadro bastante. El Tapia de Elche sí. Fue el primero de la primera parte que me dio síntomas de parecerse al del año pasado. Cómo sigue la contra del Pipa Benedetto, que acaba él salvando bajo palos el remate del Pipa, cómo hay una contra también en la que acaba él en línea de fondo tapando, y eso el equipo lo necesita. Yo sigo diciendo que necesita más abrigo la defensa, pero coincido contigo en que Jason Murillo no está al nivel que Jason, o que nos tenía acostumbrados Jason Murillo. Aún así, fíjate, con las desconexiones que pueda tener, a mí todavía Araujo, que me gusta, muchas veces me deja descolocado por su descolocación. Y es lo que muchas veces no entiendo. Por ejemplo, el gol del Elche, el desajuste de los dos centrales del Celta, es pornográfico. Sí, o sea, es terrorífico. Y yo digo, es que no sé qué hizo Murillo en esa jugada, pero es que no sé dónde estaba Araujo, porque es que no estaba marcando a nadie. No. Y se le anticipa en esa acción el Pipa Benedetto. Y yo sigo diciendo que, ¿qué pasa? Que Aidú, que físicamente es el mejor central del Celta, y por cualidades físicas y por velocidad, que cuando estás con una defensa que muchas veces tienes que atacar el espacio defensivo, por ejemplo, con las carreras del otro día de Rafa Mir, se lo merendó a Rafa Mir. Sí. Estuvo perfecto. Ahora, también es cierto que es el Aidú que, pues el día del Athletic, hace un partido homenaje a Sancet, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es una virtud que el entrenador tiene que trabajar con él, con José Fontán, que yo creo que también es otro de los centrales que tiene mejor salida, el arriesgar lo mínimo posible. Fíjate, hace poco me mandaron al Oviedo Sporting, fui a hacerlo para cadena, al Carlos Tartiere. Estaba David Costas, espectacular, cómo está jugando esta temporada. La había visto ya 2-3 partidos, pero verlo en directo y dices, ostras, el nivel de David Costas. Y le pregunté al compañero de allí, a Martín, y me dice, está siendo el mejor del Oviedo. Y lo ves jugar y dices, no se complica la vida, hace lo que tiene que hacer y es listo, porque el querer hacer más cosas de las que tú realmente eres capaz, pues eso al final vas a acabar cometiendo errores que te van a lastrar. Eso es lo que le pasa a Aidú también.
Es el Eidú que de repente te quiere hacer un despeje de espuela a contrapié, o cuando te coge a contrapié en Pamplona, nada más salir al campo. Y el balón queda muerto y el disparo sale fuera por poco. Pero es que lo había hecho en Huesca, acuérdate el año pasado, que disparó Scriche al palo, ¿no? Un despeje de espuela de espaldas. Ese es el miedo que a mí me da. Ahora, que se merece una oportunidad, es que tiene que jugar Eidú porque es el defensor seguramente más físico y mejor que tengamos al espacio. Eso está claro. Y de José Fontán, la afición también lo ha criticado mucho, sobre todo por el primer partido de Liga contra el Atlético, por aquel gol de... Pero aquí le cascamos muy fácil a los de la cantera, siempre, desde la época. Yo me acuerdo, mira, cuando empezaba, me llevaba mi padre al fútbol de pequeño, ya a los canteranos le zurraban tal. Me acuerdo cuando era un chaval, estaba Jorge Otero y, ostras, yo siempre se lo digo a Xurxo, le digo, ostras, es que tenía uno al lado, pero es que, cabra loca, tal, no sé cuánto, y tú decías, joder, pero si es un lateral súper solvente, cuando era un chaval, todavía, tú decías, yo es que no veo un lateral así. Y cuando acaba siendo mundialista, sí, pero bueno, pero era un cabra loca, ¿no? O sea, Borja Oviña, acuérdate, ¿no? Aquí le cascaban hasta en el DNI, ¿no? Y fuera, y tal, y que no vale, y que no sé cuánto. Y llega a ser internacional. Y Bryce Yo igual. creo que hay peajes. ¿Él? Bryce igual. Bryce. Y es internacional y también. Final, claro, o sea, al final le acabamos exigiendo seguramente más que al resto. Y José Fontán, sí, es cierto que tuvo 2 actuaciones que no fueron la mejor. Ahora analicemos otra cosa. Lo mismo que hablamos antes de Murillo. Los defensas están poco abrigados. José Fontán también es central, está poco abrigado. Que pueda cometer ese error, por supuesto. Que el día del Cádiz, en la jugada del Choco Lozano, lo tenía muy fácil, que era un balón que tú estás de espaldas, eres zurdo, le pegas a la grada y te olvidas del balón y ya está. No sé lo que quiso hacer, es cierto. Pero es que Murillo, acuérdate el partido que hizo en el Bernabéu. ¿Sabes? Que fue después y dices, ostras, si penalizamos a José Fontán por el Cádiz, a otros los tenemos que... Claro, lo tenemos que fusilar, o el de Araujo en Elche, o el de Eidú. A ver, el Celta asume muchos riesgos y yo, imagínate, un centro del campo con Tapia en forma, con Beltrán y con otro centrocampista que pueda tener récord. Imagínate a Augusto Solari, ¿te acuerdas cuando se hizo con Augusto Fernández la reconversión, o Corondelli, y jugaron de interiores? Bueno, pues imagínate que tú tuvieses esos interiores. Ostras, ya cambia la cosa. Imagínate si tú tuvieses al Tucu. Cambia la cosa. Tucu, Radoya, ¿qué era? Era un centro del campo de trabajadores. Daniel Vaz. Analiza ese centro del campo. O sea que yo es que lo he hablado muchas veces con Berizzo, ya pasada su etapa del Celta, y al final dices, para descolgar a los 3 de arriba, yo tengo a 3 jornaleros, que además 2 de ellos tienen llegada, que son Daniel Vaz y el Tucu Hernández, y que además el Tucu me da segunda jugada por arriba, porque va de cabeza y le puedo buscar. Si no busco a un delantero, tengo a él para hacer esa segunda jugada, o para bajarla con el pecho, o para disputar los balones. Radoya, Vaz y el Tucu. Físicamente, analiza esos 3. Y ahora jugamos con Tapia, Denis y Bryce. Esa es la diferencia. En un fútbol que cada vez es más físico, hemos pasado de un centro del campo muy físico a un centro del campo muy técnico. Y hoy en día, lo vemos con el Barça, con la técnica no ganas. Con la técnica es muy difícil. O se ponen todos el mono de trabajo, que yo creo que eso es fundamental, y se parten la cara, o si no, pues es lo que te pasa. Oye, no, es que el Celta tiene muy buen pie, no sé cuánto, tal. Sí, pero ¿cómo estamos? ¿Por qué? Porque ahí yo echo de menos eso. O sea, por ejemplo, la Eurocopa. Si tú te fijas la Eurocopa, la mayor parte de los equipos apostaban por eso, por un centro del campo que eran muy físicos, técnicamente también bien dotados, pero muy físicos, y ahí estaba la diferencia. Y yo creo que el Celta lo echa de menos, y eso también pasa. Me he ido del tema de José Fontán. Los canteranos, es importante ayudarlos, y es importante que ellos entiendan que
por ser canteranos, no tienen derecho de pernada, no tienen todo ganado. Eso es muy importante también. Es decir, tienen que aprender todos los días y tienen que ser humildes y tienen que, si tengo que echar al B una mano, echo al B una mano. Si tengo que volver al A y ganarse cada oportunidad. Sé que es difícil, pero es muy importante que José Fontán, que tiene unas cualidades extraordinarias y que es el que, a ver, de los 4 que tenemos, es el que mejor saca el balón con diferencia. O sea, la salida más aseada de balón es la de José Fontán. En el momento en el que aprenda otras cosas, ya está. Te pongo un ejemplo. Ves a Militao. Si tiene que tirar 10 balones a la grada, al corte, porque se le va el delantero del rival, lo hace. Militao, en el Madrid. Ostras, es que a mí me gustaba mucho más Varane, sí, pero hoy, ahora juega Militao y Nacho. Y son 2 jornaleros y si tienen que pegarle a la grada y después al delantero, primero al delantero y después a la grada, le pegan al delantero y a la grada. No escatiman en eso de es que nosotros somos el Madrid, tenemos que ser muy técnicos. Fuera. Y eso es, por ejemplo, un aspecto que al Celta a veces le cuesta asimilar, ¿no? Que se puede dar un pelotazo de vez en cuando, se puede dar un balonazo a la grada y no pasa nada. No es pecado, ni la Iglesia, ni el Vaticano lo persigue, ni tal. Cambiando un poco de tercios, quiero preguntarte por una cosa que se está dando mucho en los últimos días, el tema de la poca afluencia de público en el Abanca Balaídos en los últimos partidos. ¿Qué opinas tú de todo este tema? A ver, hay muchas cosas. Yo creo que el fútbol no se está dando cuenta de la realidad que estamos viviendo. Y cuando hablo del fútbol hablo también del Celta, ¿no? Pero fíjate, el otro día en el Camp Nou había 40.000 personas y estaban al 100%. Y dices, ostras, Camp Nou 40.000, es que no van ni los turistas. O sea, que es un poco el público del Camp Nou. Si vamos al Celta, yo creo que hay una desconexión del club con la afición, con el abonado. Ojo, no solo con la afición, sino con el abonado, que eso se tiene que recuperar y tienen 1000 fórmulas para recuperarlo. A ti que te mola mucho el fútbol, en la Premier son expertos en hacer eso. O sea, en la Premier, además del sindicato de aficiones, de aficionados, cada club tiene un contacto permanente para acciones o actuaciones comunes de los aficionados, desde cenas hasta muchísimas cosas, para que estén en contacto con los jugadores, que eso, y fíjate, en la NBA lo tienen perfectamente asimilado. Eso no es un coñazo, no, eso es tu trabajo. Eso tiene que ser tiene que ser parte del trabajo de un futbolista del Celta. No es ni un coñazo ni un marrón. Eso es, si estás en la Premier lo haces, si estás en la NBA lo haces, si tienes que ir a dar cenas de Navidad en la NBA, la comida económica, vas a dar las cenas de Navidad, o vas el día de Acción de Gracias a ayudar a no sé quién, o vas a un acto social porque te lo pide el club, vas. Yo creo que eso se ha perdido. Después, yo creo que no puedes estar pendiente de un bot o de un contestador automático para atender a tu abonado. Tú que eres abonado desde que naciste, es que no tiene sentido que no te puedan atender cuando tienes un problema. Yo creo que cada vez, fíjate, la inmediatez de tú tienes ahora un problema con un billete de Ryanair, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿qué haces? @Ryanair en Twitter, por ponerte Twitter como otra red. Oye, me habéis dejado... O el Corte Inglés, @el Corte Inglés. Estaba esperando un paquete y no me lo habéis entregado, tal. O sea, perdona, dame tus datos por privado que quiero hablar contigo. Pasa eso ahora, es decir, la inmediatez, porque saben que resolverle los problemas a la gente es mucho más importante para sus marcas, si hablamos de grandes marcas internacionales, Vodafone, Movistar, etcétera. Eso es lo más importante en estos momentos. Tú no puedes pensar que tú tienes un premio por ser abonado del Celta. Es que eso para ti tienes que dar tú las gracias. No. El Celta es el que tiene que dar las gracias a todos y cada uno de los abonados, a todos y cada uno de las personas que, no pudiendo ser abonados, se compran una entrada para ir al fútbol. Digo el Celta porque estamos analizando el Celta, pero para cualquier equipo. En el momento en el que eso empezó, esa percepción empezó a cambiar, malo. En el momento en el que tú a las peñas no les das el mimo y el cariño que necesitan, yo pongo el ejemplo siempre de los carcamans. Joder, que vienen desde la Illa de Arousa. Tienen un mérito. O sea, le tenían que poner
Le Una tenían que estatua. poner, Sí. pero una alfombra roja, que entrasen en Balaídos, y el otro día que se quedaron fuera porque no les habían dado las entradas a tiempo y que, claro, tenían que contratar los autobuses y que no pudieron venir. No me acuerdo qué partido fue, si fue el anterior al del Sevilla, Fue que el no anterior pudieron, al el del del Granada, Sevilla. Sí, sí. que no pudieron venir. A mí se me caería la cara de vergüenza dejar a la peña seguramente más numerosa de aficionados y de abonados del Celta en tierra por una mala gestión. A mí se me caería la cara de vergüenza. Y ves que no pasa nada y no se toman medidas. Y está muy bien, no sé, hacer bien, que lo hacen bien en las redes sociales el community manager, que hace un trabajo extraordinario, pero hay que mimar al socio. Yo pongo otro ejemplo que a mí me parece alucinante. Se ha hecho la sede en el centro de la ciudad. Cuando yo era pequeñito y querías comprar alguna entrada o sacar algún suplemento del Celta, íbamos a la central de espectáculos, que estaba allí, al lado de la heladería del Gran Capitán, de Manolo, en Velázquez Moreno, al lado de la sede del Celta. ¿Por qué no pones una taquilla en la sede? No es la sede, no es para que el celtismo esté atendido. Pues pon una oficina ahí o pon una atención, que tú puedas ir a arreglar un problema de tu carné. O sea, que no solo tengan que ir a tomarse un croissant a la sede del Celta o a comprar una camiseta. Pero ya no solo eso, Jacobo. Mediante por ejemplo, el otro día tenían incidencia, después te contaré fuera de cámaras, una incidencia con el tema porque yo me cambié a la grada de Xareiros, con mi peña. Sí, Vale, sí. pues tuvimos que ir presencialmente porque mediante el teléfono que el club tiene para ese tipo de cosas, Claro, es lo que te decía tienes que antes. llamar tropecientas veces para que te contesten al teléfono. Y un club de primera división no puede tener eso. O sea, hay clubs que tienen mejor atención al abonado, al Pero cliente, como quieras llamarle. tú no lo ves alucinante, que lo que estábamos hablando antes, que si las grandes marcas se preocupan de mimar a una persona que a lo mejor se ha comprado un billete y no vuelve a pisar un Ryanair en su vida y quieren intentar cerrar al máximo la incidencia, y aquí hemos vivido en la primera jornada de liga, acuérdate, ahí me han llamado padres que a su hijo lo mandaban a una grada de 6 años y a ellos a otra. Sí, sí. Y esto volvió a pasar en la siguiente jornada. Y dices, ostras, pero realmente no se dan cuenta que hay un problema muy gordo y que hay que tomar medidas. Y el ejemplo que te ponía yo de lo de la oficina o una taquilla en la sede, es que a lo mejor por príncipe, mira, ahora que llega la Navidad, puedes pasar 4 veces a la semana. Sí. Pero por Balaídos tienes que ir específicamente a las taquillas de Balaídos. Y me acuerdo que la central de espectáculos, pues oye, pues pasabas por ahí, porque ibas a hacer un recado, porque pasabas por Príncipe, porque quedabas en el Casco Bello y porque pasabas por ahí. Eso es lo que se ha perdido hasta ese punto, ¿no? De decir, tengo una sede en el centro de la ciudad, pero no es una sede efectiva. Es una sede en la que solamente tengo mis oficinas y es para nosotros. Se ha bunkerizado eso. En vez de abrirse, se ha bunkerizado. Y por otro lado, al abonado hay que cuidarlo. Y en estos tiempos de pandemia más, el no entender que estamos en una crisis galopante con la luz, con el combustible, con los ERTE, con lo jodido que está mucha gente. Y, por ejemplo, cobrar 20 euros por ir a ver al Celta B. Ostras. ¿Sabes? Al Celta B, de verdad. O sea, con todo el cariño, que los chavales lo están haciendo muy bien y ojalá asciendan, y a mí me parece que tiene un mérito brutal, pero tú tienes que intentar que la gente vaya. Si además es en Balaídos, ponga 5 euros las entradas, que no vas a pagar a Cervi por cobrar 20 euros contra el Zamora, y al tío que viene de Zamora a ver ese partido del Celta B con el tal, que vas a meter 20 euros por venir a Balaídos, que es un campo de 30.000. Yo creo que son cosas que o se ponen las pilas o al final acabaremos eso, estando 10.000 en Balaídos, 7.000, 8.000, y después dices, hablo con mi compañero de Coruña, con Fran, y oye, pues el otro día 8.000 personas viendo al Depor Juvenil, ¿no? Es la ilusión, pues sí, y 15.000 en Liga, sí. Bueno, pues algo estamos haciendo mal aquí, algo habrá que cambiar, algo habrá que mejorar, y pasa, yo creo que es fundamental, por mimar al socio, por cuidar al socio y por volver a decirle, en vez de me dejaste de querer, de decirle al socio, te necesito. Fíjate la diferencia, ¿eh? Te necesito y gracias. Gracias por ser abonado,
gracias por venir, gracias por tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero. En el momento en el que pensemos que tú, como club, le estás haciendo un favor, no, es que a mí no me estás haciendo un favor. Tú imagínate un socio del Barça. Se va Messi, se va Griezmann en la última jornada y fichan a Luke de Jong. Y le dices, oye, sigue pagando tus 800 pavos de abono. ¿Tú qué haces? Llegará un momento en el que está ahí detrás no esté, y aguas pas. Y de repente, en vez de apelar al cariño, ¿no? Y a lo tuyo, a lo familiar, a lo de que a ti tu padre te hace abonado el Celta y eres abonado toda tu vida. Yo empecé a ir al fútbol con mi padre también, cuando era un mico, ¿no? Y al final dices, en vez de apelar al cariño, al sentimiento, a, oye, gracias por ser abonado del Celta, gracias por tal, oye, págame y antes de este día, porque si no, pierdes tal, págame 50 euros, porque si no, pierdes tu antigüedad. Págame. Yo creo que se tienen que reformular muchas cosas y no pasa nada por pedir perdón y no pasa nada por decirle a la afición, gracias, os necesito. Oye, que, repito, estamos en la parte baja de la clasificación. El decirle a la afición, ven a vernos contra la Real o ven a vernos contra el Barça, porque os necesitamos, es muy sano. Fíjate cómo cambia el discurso, ¿no? Oye, ¿cómo no vienes si tienes tu abono aquí? No, por favor, ven, te necesito, te necesitamos. Para ganar a la Real Sociedad, te necesitamos. Y yo creo que el club tiene que cambiar, entre otras cosas, eso. Y si no, pues pasa lo que pasa, que estaremos aquí con menos gente y si ves la Premier, ¿cómo está la Premier? Claro, sí, si ves la Bundesliga, ¿cómo están los estadios? Y lo explicaba muy bien Pep Guardiola, dice, el fútbol tiene un precio económico en Alemania porque la gente no deja de hacer las cosas que le gustan, que es ir a los conciertos de música clásica, ir al teatro, ir a los museos. Y entonces, como tiene que pagar los museos, el teatro y la música clásica, el fútbol tiene que ser un acontecimiento familiar y los precios son más bajos. Y eso es lo que nos hace en España. En España ya lo viste, Getafe Celta, 50 euros. Pues muy bien, pues que les vaya muy bien. Getafe 2 puntos, Celta 7, 50 euros. ¡Ole! Sí, pues sí. Mira. Yo cuando fui a Inglaterra hace un par de años, que precisamente me perdí el único partido imperdible, el Celta-Villarreal, mala suerte tuve, la verdad. Pero, bueno, a lo mejor era el gafe, Jacobo, tú, ¿no? escuchándote. Ah, bueno, vale. En el aeropuerto de Londres escuchándote. O sea que gracias a ti por darme a vivir ese partido. No, yo no soy gafe, la verdad. Yo lo que noté allí en Inglaterra es que, por ejemplo, las camisetas o las entradas, yo porque el sábado me volvía, si no iba a ver un partido de la Premier allí en el campo del Arsenal, en el Emirates. Y noté que las entradas son súper baratas. O sea, para gradas como, por ejemplo, tribuna, están al cambio, no sé, a 15-20 euros. Y es algo aquí en España, el partido de la Real Sociedad son 60 euros en tribuna. Un jueves a las 7 de la tarde, que es una auténtica barbaridad. 60 euros, o sea, es el efecto contrario al que estamos pidiendo los aficionados. O sea, en vez de poner precios más baratos para un mal horario y para un mal día, tío, pon las entradas, yo que sé, a 15-20 euros como máximo. Ya te estoy... Claro, te pongo un ejemplo. Yo he ido a ver al Oporto en Champions. Y es muy barato también. Por 30 euros. Sí. Partido gordo de Champions. Sí. He ido a ver al Oporto en la Supertasa. Partido entre semana. Entonces dices, ostras, entre semana, y jugaban con el Río Ave. ¿Cuánto te van a cobrar? Si tú aplicas la fórmula Celta, pues serían 25 o 30 euros por ese partido o tal, no sé cuánto. 5 euros. 5 euros. ¿Por qué? Porque querían que la gente de Vilado Conde fuese al partido y la gente que no es abonada, pues que fuese al partido. Entonces, a 5 euros tenías bastante gente. Que no se va a hacer rico el club, el que sea, por esas entradas. Y después, lo que dices tú, 60 euros por una entrada contra la Real Sociedad, repito, con el Celta tal y como está, a mí me parece una burrada en estos tiempos en los que estamos y tal y como estamos. Y en Inglaterra lo ves.
hay unos mínimos y hay unos máximos para cobrar a la gente, y eso es fundamental. En el momento en el que nos mentalicemos, todos los clubes, que hay que tomar medidas, mira, la que se tomó el Celta con los equipos vascos antes de la pandemia, ¿no? El hablar entre ellos, como si fuese un equipo vasco más, y decir, mira, 25 euros, precio estándar, ¿no? 25 euros para ti en Vigo, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, y cuando vayamos a San Mamés y a Anoeta, que son al Real Arena, que son los desplazamientos que le gusta a la gente, pues también 25. Bien, eso es lo que hay que hacer, porque 60 euros, 50 euros por gallineros en primera división por ahí, es que está fuera de contexto completamente. Hasta que se den cuenta va a ser muy difícil cambiarlo. Ahora, los ejemplos los tienes ahí. Ya no te cuento el Braga. Ver un partido de Europa League del Braga, te asustaría si te digo lo que cuesta. En proporción al Celta, pero puedes ir a ver al Braga por menos pasta del Celta de Zamora. Bueno, pues Portugal y el fútbol portugués entiende que dejamos atrás una crisis en el 2008, no, empezamos una crisis en el 2008, la dejamos atrás en el 2000, no sé, 12, 13, 14 o 15, y que ahora nos ha vuelto otra. Que fíjate cómo está el combustible, que fíjate cómo está la luz. Bueno, pues no subamos los precios, vale, pues en vez de subir los precios, intenta ajustar los precios, porque lo que supongo que querrá el Celta es que vaya la gente. Y joder, venimos de una época en la que estábamos solos, embalaídos, retransmitiendo, sin gente, con las gradas vacías. Ostras, mete a la gente. Si antes ingresabas 0 porque estaban los estadios vacíos, pues oye, si ingresas 10 por 20.000 o 10 por 10.000, o la taquilla que hagas, pues fenomenal. Pero no te vas a hacer millonario por cobrarle 60 euros a dos tíos que vengan despistados de Anoeta el próximo jueves. Si es que no va a venir mucha gente, que es entre semana, además. No vas a hacer negocio con eso. Por eso. Bueno, ahora te quería hacer un carrusel de preguntas a título personal, ya que, bueno, es una entrevista especial. Me gustaría hacerte un par de preguntas. Vamos allá. La primera es, ¿cuál es el partido que más has disfrutado narrando del Celta? A bote pronto, lo tengo claro. El 1-6 del Celta en San Mamés, al Athletic Club de Bilbao. Con Víctor Fernández, que hasta marcó Morís. Ganar 1-6 al Athletic, yo creo que fue el mayor disfrute que tuve como narrador. San Mamés levantado, aplaudiendo, porque yo le tengo mucho respeto al antiguo San Mamés, ¿no? El nuevo San Mamés también, pero San Mamés era un templo del fútbol, y mira que ha habido victorias en partidos importantes y tal, pero a mí eso me pareció lo más. O sea, que yo me acuerdo un cambio de Carping, yo creo que fue Carping, y todo San Mamés de pie aplaudiendo. O sea, esa imagen que vimos de Ronaldinho aplaudido en el Bernabéu, sí. Imagínatela con los rusos en San Mamés, ¿no? Ganó 1-6, hizo un partido que yo pocas veces vi jugar así un equipo, y era un partido que si hubiese querido el Celta meter 6 más, hubiese metido 6 más. Y después, por ejemplo, ha habido muchos, ¿no? Pero el de Genk también tengo un grandísimo recuerdo, sobre todo por eso, ¿no? Por haber roto el techo de cristal, y fue una cosa única. Y bueno, alguna hazaña de estas europeas, ¿no? O partidos europeos también, el de Anfield, por ejemplo. Fuimos el primer equipo español que ganó en Anfield, ¿no? Y aquel partido para mí fue absolutamente inolvidable, pero por muchas cosas, ¿no? Entre ellas el profanar un templo, ¿no? Pero yo creo que el 1-6 de San Mamés fue lo más brutal que narré yo en mi vida, sí. ¿Y en contraposición el peor? Joder, muchísimo, ostras. En la era Pepe Murcia hubo algunos, ¿eh? Yo me acuerdo un Huesca Celta con Pepe Murcia. Hombre, a ver, después hay derrotas de estas de 5-0, 6-0, no sé, pero 5-0, 4-0, tal, que ves para otro lado, ¿no? Pero me acuerdo un Huesca Celta, estaba Pepe Murcia de entrenador, empatamos, fíjate. Y el partido fue tan doloroso que nos dedicamos a contar los balonazos que pegaba el Celta.
y era una cosa que el Huesca no presionaba alto, ¿no? El Alcoraz es muy pequeño, el Huesca mantenía más o menos bloque bajo, y el Celta se dedicaba a pegar balonazos en largo. Estaba David Rodríguez y no me acuerdo quién estaba, no sé si estaba Diney o no me acuerdo quién estaba de otro delantero. Y todo era boom. Y los laterales sin marca, repito, estaban Edu Moya y no me acuerdo quién era el otro, y no sé si Roberto Lago. Patapum, patapum, patapum. Y nos dedicamos, ya llegó un momento que estábamos contando los balonazos, ¿no? Y fueron, hablamos del airball. Y después, yo me acuerdo hablando con uno de los dos laterales y le pregunté, oye, hijo, es que nos dijo Pepe desde el primer minuto que balonazo para arriba, que ni de broma tocásemos. Y aquello fue terrorífico, aquello fue, fíjate, pasó tiempo ya desde lo de Pepe Murcia y sigo teniendo pesadillas con eso, aquel partido. Has pasado de narrar partidos del Celta a narrar partidos no solo del equipo vigués, sino de partidos de liga de otros equipos y la Eurocopa, que a mí me sorprendió escucharte también en la Eurocopa. ¿Qué tal esa experiencia ya narrando más fútbol europeo e internacional? Muy chula. La verdad es que se lo debo a Dani Garrido, al director de Carrusel, que bueno, pues le debo todo, ¿no? Que esté tan a gusto en el equipo. Y bueno, fue una experiencia extraordinaria. Sobre todo, a mí hay una cosa que me gusta mucho cuando, por ejemplo, son otros equipos, que es que obviamente no es tu equipo, que tienes que estudiarte muy bien a los dos equipos, tienes que ver sus partidos, los preparo. Me gusta mucho preparar los partidos, ¿no? Dedicarle muchas horas, ver los partidos, los últimos, los tal, todas las alineaciones. Y bueno, pues si es de la Liga Española, más o menos yo veo la mayor parte de los partidos, intento ver todo, ¿no? Pero lo tengo muy controlado. La segunda también, aunque el otro día me gustó mucho el Oviedo, y la Eurocopa fue una experiencia brutal. A mí me pareció alucinante. Era la primera vez que tenía una experiencia de ese tipo, ¿no? Y hacer ya, yo pensé que iba a hacer un par de partidos y tal, y bueno, pues hacer partidos de octavos, hacer partido de cuartos, fue una experiencia alucinante, alucinante. Yo creo que es muy divertido, es muy chula, y después eso, que te toca no sé, un Suecia-Ucrania, y estás con prórroga, estás disfrutando tú y sales de ahí y dices, ostras, qué bendita locura, ¿no? Una Eurocopa, un Mundial tiene que ser la leche, que yo no he estado nunca, ¿no? Pero es disfrutar al máximo, es responsabilidad también, pero estoy eternamente agradecido a Dani por la oportunidad que me dio, claro que sí, en la Eurocopa. ¿Estás contento con la aceptación del público a tu libro? A ver, yo creo que yo lo hice para mí, fíjate, para divertirme, es un divertimento, yo creo que es acercarse al fútbol y a muchas de las cosas que pueda rodear el mundo del fútbol, y que desde esa experiencia pues lo plasmé en un libro, ¿no? Con un tono muy, muy humorístico, y es acercarse a muchos de esos agentes del fútbol, que yo creo que, a ver, a mí me gustó la aceptación que tuvo y se lo agradezco a todo el mundo que lo haya comprado, pero mi pretensión era que me apetecía en ese momento escribirlo, lo escribí, y eso es como todo, ¿no? Es muy gratificante cuando tienes el libro ya físico y lo tienes en tus manos. Yo me acuerdo además que la copia que se envió a edición y todo eso, la plastifiqué y se la regalé a mi padre. Y bueno, pues son cosas que quedan, ¿no? Y lo disfruté mucho. Yo creo que, bueno, pues el que lo haya comprado ojalá lo disfrutase. Esa era mi intención, ¿no? Que la gente pudiese desconectar, pasar un buen rato leyendo cosas que cuando las lee dice, ostras, por ejemplo, es que en agosto a 30 y pico grados hay gente que sigue yendo con bufanda al fútbol, ¿no? En Sevilla. Tú, ¿ves? Pues eso, son fenómenos absolutamente paranormales. O que se siga pidiendo al jugador que llega, que dé los toques, ¿no? En su presentación, y que esté ahí dándole toques y tal al balón. Otra cosa que se perdió del fútbol, las presentaciones. Ahora ya no se hacen. Eso, ¿ves? Ya no se hacen presentaciones. Antes sí, ahora ya es una cosa más posmoderna. Mira, el Celta, por ejemplo, dejó de hacer las presentaciones. Otra cosa, se lleva al jugador allí a la oficina de Asede, le hacen una foto y ni siquiera hacen la presentación con nosotros. Fíjate, o sea que ya a veces hasta no hay ni la propia presentación del jugador,
que le puedas preguntar algo tal, no. Y con los aficionados, que a mí me gustaba mucho. Yo recuerdo la de Cataña con 3.000 personas haciendo la gaviota ahí ¿no? Con la grada llena, ¿no? Más de 3.000, no sé cuántas había, una burrada. Creo que la última fue la de Rafinha. Creo que fue la última. La de Rafinha, que hubo la leche de gente también, ¿no? Y la de Remor también hubo mucha gente. Y la de Remor también, bueno, pues, perdónale, señor, porque no saben lo que hacen, ¿no? Bueno, pues ahí estaban también en la presentación, ¿no? Pero bueno, no, hombre, este es de broma. Ya sabes que hay muchos enremorianos del séptimo día, nada. Algún día tendrá suerte. Mira, Dembélé es un jugador extraordinario, fíjate. La cabeza es la cabeza. Y si no va la cabeza, no va. Tengo dos preguntas de los celtistas en la diáspora que están aquí como colaboradores. Edu Burga, celtista peruano. Hombre, la Lima Limón Connection. Efectivamente. Sí, claro que sí. Te iba a preguntar, me dijo eso. Un gran saludo desde la Lima Limón Connection. ¿Cómo nace tu afición por el Celta y qué opinas del celtismo en la diáspora? Mira, mi afición por el Celta empieza cuando mi padre me empezó a llevar a Balaídos cuando yo era pequeño. Después seguí yendo con mis vecinos, que convivíamos con ellos muchísimo e iba todos los domingos al fútbol con ellos, hasta que me fui a Salamanca a estudiar, que con ese mono que tenía de fútbol, pues me iba a ver al Salamanca. Bueno, pues me coincidió una época en la que ascendieron 2 veces con Lillo, y la época, por ejemplo, la primera que ascienden con Martín Bellisca, Díaz, y bueno, Iturrino, etcétera, etcétera, y después ascienden con Michel Salgado, que estaba Michel Salgado, que quedó como mejor jugador del Salamanca esa temporada. Bueno, pues fue gratificante y bueno, pues empezó ahí mi afición por el fútbol, de pequeño, con mi padre, que se lo debo, y bueno, pues yo echaba de menos siempre, ¿no? Ese almohadilla, ese olor a puro, porque mi padre fumaba, y bueno, son tradiciones que era cuando el domingo era a las 5 de la tarde, ¿no? Que llegabas, ganaba el Celta, y después llegabas a casa para ver si veías el resumen, ¿no? Del partido, para enorgullecerte de que había ganado el Celta. En el Estudio Estadio, que solo había un resumen de aquella. Y el celtismo en la diáspora me parece maravilloso. Yo fui celtista en la diáspora de Salamanca. A ver, diáspora y Salamanca estás al lado, ¿no? Pero yo recuerdo de haber ido a Valladolid a ver al Celta, de haber ido a Madrid, de haberle visto obviamente en el Mántico, de haber ido a Gijón, el famoso partido de Pachi agarrando de la pechera a Mostovoy, que estaba ahí tú de árbitro. Yo lo fui a ver a Gijón, ¿no? Para animar al Celta, y habitualmente iba con mis compañeros, por ejemplo, a Valladolid, con compañeros míos que sus padres trabajaban en la EFASA, entonces las entradas se las daban para el fondo. Imagínate aquí que tenga la Renault o la Citroën entradas, ¿para dónde te las dan? Para el fondo. Entonces yo allí callado, sin animar, y todo el mundo animando al Valladolid, ¿no? La diáspora es maravillosa. O sea, Edu Burga en Lima, Dani Clemente en Nueva York, la Manhattan Connection, Uxío, Feijóo en Cataluña, muchísima gente, Ojilla, Otto, que nos escucha desde Madrid, gente en todo el mundo. Yo, mira, desde Toronto también nos escuchaban, desde Argentina. Juan Óscar Otero, acabamos haciendo una amistad con él, ¿no? Nuestro oyente de Buenos Aires, que acabó convirtiéndose en un amigo nuestro de todos los componentes del Sanedrín. Y Paul Rodja, que está en Francia ahora, y en Toulouse ahora creo, que antes estaba en París, ¿no? La conexión parisina que teníamos ahí. Haces muy buenos amigos, haces gente que todos los domingos tenía un motivo para saludarte, y tú un motivo para estar eternamente agradecidos a ellos. O sea, yo, aún con Dani Clemente estuve este fin de semana en el partido contra el Sevilla, y yo a Dani, a su mujer, a Silvia, a Alex, los quiero un montón, ¿no? Porque es que, fíjate lo que te decía antes de que es muy gratificante porque la gente te siente de su familia, porque te oye todos los días. Yo a Edu, a toda esta gente, los considero también como de la familia del fútbol, ¿no? Los considero uno más. A Manu Carreiro, que estuve el otro día con él, bueno, pues a muchísimos. Y el estar escuchando al Celta, muchos de ellos, acuérdate, con esos horarios, que nos íbamos pensando en Asia,
y que dábamos por saco a Sudamérica y a Latinoamérica, pues me acuerdo eso, un oyente que estaba siempre escuchándonos en Sonora Obregón. Teníamos a uno también en el desierto de Atacama, en Chile, que nos escuchaba siempre, en Buenos Aires, y a lo mejor eran las 3 de la madrugada, 4, no sé cuánto, y me decía En Juan Tennessee Óscar también Otero. te escuchan. Sé que En te escuchan Tennessee, sí, en Tulsa, Oklahoma, nos escuchaba también, ¿cómo se llamaba? Ahora estoy espeso, nos Es que escuchaba hay una también. barbaridad de celtistas en Sudamérica y yo de verdad que no sabía que Brutal. había tanta gente del Celta. Sí, No lo sí, sabía. sí, 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 sí. Modesto, mi amigo, que estaba en Los Ángeles, también estaba Rubén en Los Ángeles, que nos escuchaban siempre. Me acuerdo que Modes iba con la pegatina del Celta en el coche por Los Ángeles, ¿no? Y que una vez fue al médico y llevaba una sudadera como la tuya, ¿no? Del Celta. Y el médico era un hispano y de repente la ve y dice, pero ¿eres seguidor del Celta? Tal, sí, sí, soy español, tal, no sé cuánto, Celta, tal, no sé cuánto. Y fíjate, estás Sergei es maravilloso, que Es un está en crack, es Ucrania, un ¿no? crack. Y, perdón, en Ucrania, en Rusia. Siberia, Dios mío, en Siberia. Ah, Y que se hizo, fíjate, cuando jugó el Celta en Krasnodar, sí. Sergei vino a ver el partido. Y claro, puedes pensar, bueno, de Rusia a Rusia, pues vale, no, no, no. Krasnodar es el mar Caspio y desde Siberia son 9.000 kilómetros. Sí, sí, O sí. sea, Sergei hizo más kilómetros casi que nosotros para ir a ver al Celta. Y al final dices, ostras, es que este tío está en Krasnodar para ver al Celta con su camiseta y, y es alucinante. Y hablar con ellos, ya te digo, es muy gratificante y, y sobre todo, y ahí entra nuestra parte, ¿no? Que supongo que te pasará a ti lo mismo, el poder hablar con ellos y darles alegrías, pues el poder, joder, decir hemos ganado y cantarles y contarles pues la victoria contra el Genk, contra el Krasnodar, contra el Shakhtar Donetsk o la que sea. Sí, para mí es flipante, para ellos tiene que ser Mira, la Peña Blaucel, Manuel de Besa y toda la gente de la Peña Blaucel, Es es increíble. que la Peña Blaucel, fíjate, yo le tengo un cariño de la leche, porque cuando fueron los años de Longanoite de Pedra de segunda, es que la Peña Blaucel estaba en Huesca, en el Alcoraz, en el estadio del Nàstic de Tarragona, el nuevo estadio. Se iban a Girona, pero es que después se iban a la ciudad deportiva del Villarreal B. Es que estaban en Cartagena, es que se bajaban hasta Murcia para animar al Celta. O sea, yo me acuerdo de la ciudad deportiva del Villarreal B, ahí estaban los de la Peña Blaucel, en el mini estadio, y ya no solamente en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ¿no? Sino que cuando el equipo necesitaba, y ese aliento de 20 locos geniales era Ahí estaban. fundamental y era la leche, ahí estaban los Blaucel, ¿no? Y a mí me pareció maravilloso. Mira, te voy a contar el día del partido de Cornellà al Prat, que yo iba cagado en la última jornada de liga, me mandó Madrid a hacer el partido para Carrusel. Y yo estaba cagado, cagado ese día. O sea, llegué a Barcelona, no salí del hotel, no comí y me fui en un taxi para el Prat. Y llegué muy temprano, porque siempre me gusta ir con mucho tiempo, y estaba caminando por los alrededores, estaba vacío, eso no había público, y estaba vacío, y solo caminaba por los alrededores, haciendo tiempo, y de repente veo a 3 tíos que llegan con unas banderas en un Ford Escort descapotable, con unas banderas del Celta, no sé cuánto allí, para esperar al equipo, y de repente aparecen 3 tíos más que eran de la Peña Blaucel, solamente para darle ese momento de cuando entraba el autobús en Cornellà del Prat, porque estaba cortada la calle y tal, para que viesen 3 banderas del Celta y animar. Y yo decía, qué mérito tiene esta gente, ¿no? Y cuando vas al extranjero y te encontrabas a gente, ¿sabes?, en cualquier país, y que o que habían cruzado varios países para ir a ver al Celta, pues yo qué sé, el Celta en Bélgica, y que se habían venido desde Holanda, desde no sé dónde, desde Alemania, Celtismo sin eso, fronteras. el celtismo, y eso también hay que cuidarlo, Sí. y eso es, fíjate, pues hay 10.000 fórmulas, la Roma y otros equipos tienen una fórmula para que ese celtista que viene de fuera pues pueda tener a lo mejor una entrada más barata, ¿no? Yo creo que
hay muchas fórmulas para agradecer a esa gente todo lo que hace, ¿no? Porque al final está haciendo celtismo. Lo que hacéis vosotros es celtismo, lo que hace Edu Burga en Lima es celtismo, lo que hace Dani Clemente paseando por Nueva York con la camiseta del Celta o con la camiseta del Celta Zorca Recalvi, eso es hacer patria, ¿no? Y yo lo viví cuando estaba en Salamanca, que yo me acuerdo que iba con mi mochila del Celta y tenía una sudadera del Celta, pero mi mochila, la que llevaba a la universidad, era una mochila del Celta, ¿no? Y yo para mí necesitaba ese símbolo, porque había dejado de ir a Balaídos, no podía ir a Balaídos porque yo venía solo en Navidades, en Semana Santa y en verano a casa, no venía muy poco, y entonces yo echaba de menos el Celta y yo echaba de menos, y me puedo imaginar lo que puede echarlo de menos a alguien que está viviendo en otro lugar. Te voy a poner, mira, ya que hablaba de él, ¿no? Que lo quiero con locura, a Juan Óscar Otero, de Buenos Aires. Él me cuenta, él es de Mos, ¿no? Y se fue de muy pequeñito, como muchos de nuestros familiares o de mucha gente que te oye, bueno, pues se fue a intentar ganarse la vida en Argentina, al otro lado del Atlántico, ¿no? Y él es un loco del Celta maravilloso, es genial, ¿no? Y está casada con una argentina, tiene hijos argentinos que le siguen inculcando ese celtismo, ¿no? Y me hace mucha gracia, ¿no? Porque él tiene una expresión que es, cuando llegan esos partidos, que a Edu le pasará y a otros muchos de las tantas de la madrugada, de poner el despertador para levantarse a ver al Celta, ¿no? Y que la mujer le dice una frase que es buenísima, que es vos no cruzas el charco, ¿no? Tú no cruzaste el charco, tú sigues allí, ¿no? Mentalmente sigues al otro lado del Atlántico, y eso es maravilloso, ¿no? Que siguen sintiéndolo, y me acuerdo cuando ganó el Celta en el Camp Nou, que lo llamamos al acabar el partido porque habíamos hablado antes, y se me echó a llorar, ¿no? En la retransmisión, porque para él la victoria del Celta en el Camp Nou, que no había ganado en toda su historia, pues había sido una de sus mayores alegrías en el Celta, y el tío se me echó a llorar como un niño pequeño, ¿no? Ahí en antena, y son esos momentos que dices, solamente estando a miles y miles de kilómetros de Balaídos, puedes sentir lo que siente esa gente. Y te pongo otro ejemplo, ¿no? Que es maravilloso, y es otra anécdota de Juan Óscar, es que ya te digo, con Juan Óscar tenemos muy buena relación, y te va a alucinar. Alguna vez en cuando, ahora no, por la puñetera pandemia, ¿no? Pero antes de la pandemia alguna vez venía aquí y estaba con nosotros y tal, y iba a ver algún partido, ¿no? Y él cuenta siempre una anécdota de un partido que vino a ver al Celta y estaba en la grada del marcador, y de repente se guarda un minuto de silencio, ¿no? En Balaídos, y ya sabes que en Balaídos pues suena el Negra Sombra, ¿no? Sí. Interpretado magistralmente por uno de nuestros vigueses más internacionales, que es Carlos Núñez. Y entonces él está en Balaídos, empieza a sonar el Negra Sombra, está ahí en la grada, suena el Negra Sombra y empieza a llorar como un niño pequeño. Y tiene 50 y pico años, ¿eh? Y de repente el de al lado le dice que eres familiar del que murió, ¿no? Y dice, no soy familiar, ¿no? Ese sentimiento de decir, estoy en Balaídos, estoy viendo al Celta, está sonando Carlos Núñez, interpretando un poema de Rosalía como es negra. El tío lloraba, ¿sabes? Y era como, ¿qué más puedo pedir, no? Esto es, ¡buah! Y eso, pongámonos en su piel y, oye, pues la diáspora es maravillosa, celtista, y que los necesitamos. Mira, lo que hablábamos antes, ¿no? Los necesitamos en tu podcast, los necesitamos en la radio, los necesitamos que sigan bancando, que diría el Toto, ¿no? Que sigan bancando, que los necesitamos. Si me dejas mandarle un saludo a los del podcast, celtistas sudamericanos, quiero mandarle un saludo a Edu, por supuesto, celtista peruano, que se ha despertado a las 5 de la mañana para narrar el Celta B Depor de la pasada temporada, o sea, un fuerte abrazo para él. A Emi Sanducero, celtista charrúa, desde Paysandú, uruguayo. Le mando un fuerte abrazo. A Marcelo, celtista brasileño de Osasco, también te mando un fuerte abrazo, Marce, a ver si estás en el próximo programa. A Peregrino de Bahía Blanca, Argentina. Y a Fer, mi riverplatense favorito,
que también es del Celta. Realmente todos los que estaban por aquí, hay algunos que no tienen ningún tipo de raíz con Galicia, otros que sí, son todos de cada país, no son españoles. Pero la verdad es que gracias a este podcast he podido hablar y conocer a gente maravillosa y no me arrepiento de haberlo creado porque puedo conocer a otra gente y además puedo expresar lo que yo siento sobre el club y para mí es algo maravilloso esto, o sea que Sin nada. duda. Precisamente hablando de Marcelo Soutuyo, te ha hecho una pregunta y te mando un fuerte abrazo también desde Brasil. Y es que, ¿de dónde vienen las expresiones? Tipo, Gil Appletree, yo que sé, el expreso de... tus expresiones, ¿de dónde vienen? A ver, a mí siempre me gustó ponerle motes a todo el mundo, ¿no? Yo creo que también hace, bueno, menos monótono, seguramente, ¿no? Para que no sea Javi Galán pasa no sé quién. Hay mucha también ascendencia de narradores argentinos, ¿no? Que a mí me gustaba mucho, ¿no? Como todo el mundo tenía un mote, ¿no? Y eso también lo absorbió el inolvidable Andrés Montes, ¿no? Que ahora tenemos ahí, pues obviamente su aniversario que nos dejó y que también hizo suyo su estilo, ojo, en el baloncesto mucho antes. Y en Antena 3 Radio, fíjate que yo escuchaba a Andrés Montes también y toda esta gente. Pues bueno, yo creo que es también una fórmula, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta o que intento, es pasármelo bien haciendo los partidos. Y a veces me cuesta, porque fíjate, con el Celta, yo te decía antes, pues en el partido de Cornellá estaba acojonado. Pero de verdad, o sea, porque es que es mi equipo. Entonces, que bajase a segunda, o sea, en los últimos instantes, cada vez que lo pienso, ¿sabes? Y veía el palco, y veía a Nolito rezar con el rosario en la mano, y no sé cuánto, y me estaba poniendo todavía más nervioso. Pues Jacobo, perdona que te interrumpa, Sí. pero uno de los momentos más icónicos tuyos fue en Cornellá, cuando empiezas la retransmisión y das ese famosísimo cono, que en la intro de la entrevista está... es uno de tus mejores discursos junto a la alineación del Celta en Mendizorroza para las semifinales. Hay otros incluso también muy memorables, pero es que fue un discurso increíble. O sea, cualquier celtista te escucha a ti hablando, dando el inicio, es que o bien llora o bien se le ponen los pelos de punta antes de dar paso a Paula Montes con la alineación. O sea, es maravilloso. No sé de dónde se te ocurrió ese discurso, pero fue maravilloso. Fue maravilloso, de verdad. Intento jugar también con ello, pues por las mañanas de los partidos, o si me toca viajar, pues mientras viajo, a mí me gusta eso. Sí, pero intentaba motivar a la gente y motivarme yo, porque estaba acojonado, te lo digo sinceramente. Y bueno, pues sí, a ver, es mi pasión, el fútbol es pasión. Y radiar, que a mí me gusta la expresión argentina, radiador, ¿no? Y sí, lo de Gil Appletree y compañía, bueno, pues al final es quitarle un poco de hierro, ¿no? A todo, ¿no? Siempre los hago con cariño y bueno, pues oye, pues al final también es que tengas un mote y que puedas tener otro y que al final es gratificante, oye, que pase mucho tiempo y que se acuerde la gente, yo que sé, la Galerna del Calvario, ¿no? Bueno, pues oye, pues me hace mucho el Tigre de Budiño. Bueno, pues son momentos en los que se te ocurre y ahora muchas veces te descojonas con ellos cuando recordamos algunos motes, ¿no? Bueno, pues oye, hay algunos que se quedan, el Príncipe de las Bateas, otros que, bueno, pues como la Galerna, el Tigre de Budiño, que me mola mucho y bueno, pues otros que también han estado ahí y espero seguir poniéndole muchos, ¿no? Que pasen muchos jugadores y que los veamos tú y yo. Uh-huh. Pero sí, yo creo que forma parte de que tenemos que entretener, además de contar todo lo que pasa en un partido, tenemos que entretener. Y yo creo que así también entretenemos, ¿no? Ahora está el Chacho Man y yo creo que cantamos, yo me gusta cantar antes de dar la alineación el carrusel, el Chacho Man. Y sí, bueno, pues oye, a ver si da suerte, ¿no? Que últimamente no me está dando suerte. Pero yo creo que forma parte de... muchas veces, fíjate, lo que hablas de la introducción. La introducción, yo me acuerdo también la que había hecho en Manchester, que fue muy bonita, que me gustó mucho. Y te ayuda a meterte a ti en el partido. A mí me ayuda a meterme mucho. Y pienso en que tengo que meterme en el partido y tiene que meterse la gente. Y eso es muy importante. Y sobre todo, por ejemplo, si lo haces para Madrid,
la mayor parte de la gente no es del Celta. Entonces, dale una vuelta, intenta engancharlo. Y después lo de los partidos. Que el partido pueda ser algo divertido. Yo me acuerdo pues, de los de Pepe Murcia and Company, que a veces estabas ahí y decías, ostras, ¿y esto cómo lo cuentas? ¿No? Y ahí empezó, por ejemplo, la interacción con los oyentes, empezó ahí, que nos íbamos con un ordenador grande para hablar con ellos, porque también considerábamos que era de aquella muy importante el interactuar con ellos. Espero ponerle más motes a que vengan muchos jugadores grandes y que sigamos con ellos, ¿no? Rápidamente, sin pensarlo mucho, posición del Celta Venga. esta temporada. Vale, dime, posición del Celta, puesto 12, Está bien, está bien. ¿Y en Copa? depende del sorteo. Yo no creo en eso de para ganar hay que enfrentarse con todos los mejores. Y una leche. Yo, Que de eso nada. yo mínimo espero pasar 2-3 rondas contra equipos de inferior categoría. Claro, es que el sorteo, joder, influye mucho. Claro. Si te tocan rivales fáciles, hombre, el año pasado no tenemos justificación, que la cagamos con el Ibiza, ¿no? Pero yo creo que el sorteo influye mucho. Y si tú tienes buenos sorteos, aunque sea al principio, pues lo tienes más fácil. No compro el discurso de que para llegar hay que ganar a tu... No, no. Si el Celta se hubiese medido al Ajax, bueno, pues igual estaba en la final y le tocó el Manchester y no está en la final. Entonces, en la Copa, a día de hoy, con el Celta abajo y con pocos puntos, me olvido de la Copa. O sea, no la tiro, que ojo, yo no tiro nada, pero me olvido de la Copa. Pienso en la Liga porque el pan es lo importante. Y viendo al Zaragoza, viendo al Valladolid, es que tengo muy buenos amigos en el Pucela y hablo con ellos. Y yo viendo eso, vamos a primero lo del pan, primero lo de casa y después ya a ver si tenemos algo de dinero para irnos de vacaciones, ¿no? Pues poco más que comentar. Llevamos 1 hora y 42 y de verdad que Wow. se me pasó tal que así. De verdad, me parece que ha sido muy amena la charla. Darte las gracias, Jacobo, de verdad, porque hablar contigo es una A ti. auténtica delicia, tío. Y nada, que me divierto muchísimo escuchándoos tanto a ti como a Paco como a Julio. Y ahora también me divierto mucho escuchando al grande de Alberto Cuña, que es un auténtico Hombre, fenómeno. Te echas unas risas en las retransmisiones con Boris. Es una barbaridad, o sea, de verdad que tienes un auténtico equipazo y escucharte, pues, para el celtismo es un auténtico orgullo. Y nada, para finalizar ya la charla, me gustaría que nominases a alguien para que se pasase por el podcast. que se pase alguien por el podcast, pues vamos a ver. Tiene que ser futbolista, No, no, puede ser exfutbolista, quien tú quieras, quien tú quieras. a quien yo quiera. Claro, claro, claro. Pues mira, oye, ya que has hablado de Alberto Cuña, ¿qué te parece? Me parece increíble. ¿Eh? Me Pues parece mira, increíble. ahí así puedes entrevistar a varios a la vez. Pues muchas Tiene un gracias. defecto, que es del Atlético de Madrid, además del Celta. O sea que tiene una carga de... Eso no puede ser, pero bueno, oye, no todo el mundo es perfecto. Alberto es un fenómeno, no pasa nada. Se lo perdonamos. Pues mira, oye, si te vale la nominación, ahí queda. Me parece perfecta. Pues nada, Jacobo, ha sido un placer tenerte aquí. Nada, apoyad mucho esta entrevista, dad like, suscribiros tanto aquí como en Spotify y el resto de plataformas digitales. Nos esperemos en el próximo directo. Un abrazo y a la Celta. Chao.